Muy buenos días, les doy la bienvenida a esta clase de Excel. Mi nombre es Gabriel Flores y a continuación vamos a estudiar la función sumar puntos y punto conjunto. ¿Qué es lo que hace esta función sumar puntos y punto conjunto? Esta función opera, a diferencia de la función sumar puntos y, utilizando un criterio para sumar en un rango de datos siempre y cuando se cumpla una determinada condición, ampliando sus posibilidades. Entonces nos vamos a dar cuenta que el sumar puntos y punto conjunto permite establecer varios criterios simultáneamente. Como por ejemplo, aquí coloqué dos preguntas, donde la pregunta número 1 vamos a utilizar la función sumar puntos y para que la recordemos. Y en la pregunta número 2, ahí vamos a aplicar la función sumar puntos y punto conjunto. Fíjense que en el primer caso nos pregunta, ¿cuál es el total de ingresos en el área de tecnología? Por lo tanto, tengo un solo criterio y el criterio es buscar la palabra tecnología. Entonces, cuando me dice cuál es el total de ingreso en el área de tecnología, claramente mi atención está puesta acá, en esta sección, en este rango que está en color amarillo. En cambio, en el segundo caso dice cuál es el total de ingreso en el área de tecnología, pero solamente en Montreal. Por lo tanto, ahí ya tengo un segundo criterio que es la palabra Montreal. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Antes de hacerlo, obviamente necesitamos saber cuál es la sintaxis de esta función llamada sumar puntos y punto conjunto. Y nos vamos a dar cuenta que la función sumar puntos y punto conjunto se aplica de la siguiente manera. Colocamos primero el signo igual, luego el nombre de la función que es sumar puntos y punto conjunto, abro paréntesis, luego debo colocar el rango de valores numéricos que deseo sumar, que en este caso vendría siendo la columna C. Luego, punto y coma, debo colocar el rango del primer criterio y el criterio. O sea, en otras palabras, si acá me decía cuál es el total de ingreso en el área de tecnología, quiere decir que mi atención se iba a la columna B. Entonces, la columna B era mi rango de criterios. ¿Y cuál sería el criterio? Sería la palabra tecnología en comillas, debido a que es un texto. Luego debo colocar, según esta sintaxis, el rango de criterio 2 con el criterio 2. Y acá el criterio 2 claramente es ir a buscar la palabra Montreal. Y la palabra Montreal está en la columna A. Por lo tanto, tendría que seleccionar esa columna A, punto y coma, y colocar el criterio A, que era la palabra Montreal en comillas. Para que se entienda mejor, veámoslo desde el ejemplo. Entonces, primero vamos a recordar cómo se aplicaba la función sumar puntos y. Dice, ¿cuál es el total de ingresos en el área de tecnología? Entonces me doy cuenta que tengo solamente un solo criterio. Eso quiere decir que mi atención se va, ¿dónde? Se va específicamente a ir a buscar la palabra tecnología y el valor asociado a ella. Entonces, cuando me dice cuál es el total de ingreso en el área de tecnología, debo colocar signo igual, luego el nombre de la función que era sumar puntos y, abro paréntesis. Ahora, el rango viene siendo, en este caso, B2 hasta B13. Claro, porque habíamos dicho que ese rango del criterio tiene relación con dónde coloco primero mi atención, dónde va mi vista. Entonces, el rango vendría siendo desde B2 hasta B13, que es donde voy a ir a buscar la palabra tecnología. Coloco punto y coma y ahora coloco el criterio. ¿Cuál era el criterio? Ah, era ir a buscar la palabra tecnología y la pongo en comillas debido a que es un texto. Tecnología, punto y coma. Y ahora debo colocar el rango de la suma, o sea, la columna donde están los valores numéricos que deseo sumar, que en este caso sería desde C2 hasta C13 y cierro paréntesis. Por lo tanto, aquí queda de la siguiente manera. Signo igual, sumar puntos y, abro paréntesis, B2, dos puntos, B13, punto y coma, en comillas, la palabra tecnología, punto y coma, C2, dos puntos, C13, cierro paréntesis. Presiono Enter y perfecto. Claro, porque la suma
entre 400.000 más 350.000 más 300.000 y más 70.000 es igual a 1.120.000, valor que ya tenemos ahí. Ahora, la segunda pregunta es cuando voy a poder utilizar la función sumar.si.conjunto. ¿Cuál es el total de ingresos en el área de tecnología, pero en Montreal? O sea, me da una segunda condición. Entonces, voy a colocar signo igual, el nombre de la función, que sería sumar.si.conjunto, abro paréntesis. Primero me pide el rango de la suma. O sea que voy a tener que seleccionar la columna donde están los valores numéricos que deseo sumar. Y que en este caso serían las columnas C2, el rango C2 hasta C13, punto y coma. Ahora me voy a fijar en el primer criterio. ¿Cuál era el primer criterio? Ir a buscar la palabra tecnología. ¿Dónde la voy a buscar? La voy a buscar a la columna B. Por lo tanto, selecciono desde B2 hasta B13. Muy bien, punto y coma. Pero ¿qué es lo que voy a buscar entre B2 y B13? Voy a ir a buscar la palabra tecnología. Entonces pongo tecnología en comillas, punto y coma. Ahora mi atención se va a ir al siguiente criterio, que es ir a buscar la palabra Montreal. Pero ¿dónde voy a buscar la palabra Montreal? Fácil. La voy a ir a buscar entre el rango A2 hasta A13. Punto y coma. ¿Pero qué es lo que voy a buscar entre A2 y A13? Ah, voy a ir a buscar la palabra Montreal. Y es lo que voy a poner en comillas. Recordemos que Montreal es una ciudad en Canadá que se encuentra en Quebec específicamente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo quedó esta función? Quedó de la siguiente manera. Signo igual, sumar.si.conjunto, abro paréntesis, C2 2.C13, punto y coma, B2 2.B13, punto y coma, tecnología en comillas, punto y coma, A2 dos puntos A13, punto y coma, Montreal en comillas, cierro paréntesis. Recordemos que cuando una palabra es un texto, lo debo poner en comillas. Si no lo pongo en comillas, Excel va a pensar que es una función. Entonces me va a mostrar un mensaje de error si es que esta palabra no existe como función. Ahora, si nos preguntan cuál es la diferencia entre el sumar.si y el sumar.si.conjunto, está en que el sumar.si funciona con un solo criterio. En cambio, el sumar.si.conjunto funciona con varios criterios, como en este caso que coloqué dos criterios. Muchas gracias.